Si realmente quieres entrar en alfa y hacer que tu subconsciente empiece a obedecer tus instrucciones, escucha con atención lo que voy a decirte ahora. Porque la mayoría de las personas cree que el estado alfa es simplemente relajarse, cerrar los ojos y esperar que algo ocurra. Pero esa idea está incompleta y por eso casi nadie logra resultados reales. Existe un mecanismo oculto detrás del estado alfa, un punto exacto donde la mente deja de resistirse y el subconsciente finalmente empieza a escuchar. José Silva, el famoso investigador y parapsicólogo que dedicó gran parte de su vida a estudiar el poder de la mente, descubrió algo que cambia completamente la forma en que entendemos nuestra conciencia. Él observó que el problema nunca fue la falta de deseo o de intención en las personas. El verdadero problema es que la mayoría intenta cambiar su vida hablando con la parte equivocada de la mente. Durante el día, casi todo lo que pensamos ocurre en lo que se conoce como estado beta. Es el estado de alerta, análisis y juicio constante. Aquí vive la mente lógica, la que duda, compara, critica y cuestiona cada idea nueva que aparece. Esta parte de la mente es útil para resolver problemas, pero tiene una gran limitación: no crea cambios profundos. El subconsciente, en cambio, funciona de manera completamente distinta. No discute, no debate, no analiza si algo es posible o no. Simplemente ejecuta. Pero aquí está el detalle que casi nadie entiende. El subconsciente no está completamente accesible cuando estamos en beta. Es como intentar hablar con alguien a través de un vidrio grueso. Tu voz llega, pero el mensaje no atraviesa. Y es precisamente aquí donde aparece el estado alfa. Alfa no es solo relajación. Alfa es una frecuencia mental específica donde la mente lógica se vuelve silenciosa y la mente profunda abre sus puertas. En ese momento ocurre algo extraordinario. Por primera vez, tus pensamientos dejan de ser solo ideas y comienzan a convertirse en instrucciones. Cuando aprendes a entrar en alfa de forma consciente, algo cambia dentro de ti. La mente deja de luchar contigo. Desaparece esa sensación de autosabotaje interno. Y por unos instantes muy precisos, accedes al centro donde se forman tus creencias, tus patrones y las direcciones invisibles que guían tu vida. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es un simple ejercicio de relajación. Es un método mental. Un proceso específico que permite que tu mente profunda escuche con claridad lo que realmente quieres crear en tu vida. Y cuando eso ocurre, la realidad comienza a reorganizarse de formas que la mayoría de las personas ni siquiera imagina. Para entender realmente cómo funciona el estado alfa, primero necesitamos hablar de algo que casi nadie explica con claridad. Dentro de ti existen dos formas diferentes de mente operando al mismo tiempo. Y cada una tiene una función completamente distinta. La primera es la mente lógica. Es la voz que escuchas todo el día dentro de tu cabeza. Es la que analiza, cuestiona, compara, duda y trata de encontrar explicaciones para todo. Gracias a ella puedes tomar decisiones, resolver problemas o planificar el futuro. Pero también es la misma mente que te dice cosas como: eso es difícil, quizás no funcione, o no creo que sea posible para mí. José Silva explicaba que esta mente lógica funciona principalmente en ondas beta, el estado normal de vigilia. En este estado, el cerebro está activo, alerta y constantemente evaluando el mundo exterior. El problema es que esta parte de la mente también actúa como un filtro. Todo lo que no encaja con tus creencias actuales es rechazado automáticamente. Ahora bien, debajo de esa mente lógica existe otra mente mucho más poderosa, la mente profunda, también conocida como subconsciente. Esta mente no discute ni analiza, no se pregunta si algo es realista o no. Su función es muy diferente: aceptar instrucciones y ejecutarlas. Tu subconsciente es el responsable de casi todo lo que ocurre automáticamente en tu vida. Controla tus hábitos, tus reacciones emocionales, la forma en que interpretas las experiencias e incluso las decisiones que crees estar tomando conscientemente. En otras palabras, gran parte de tu realidad diaria está guiada por programas internos que viven dentro de esta mente profunda. El detalle crucial es este: la mente lógica habla, pero la mente profunda crea. Y mientras la mente lógica esté demasiado activa, el subconsciente permanece parcialmente cerrado. Es como si dos sistemas intentaran tomar el control al mismo tiempo. Aquí es donde el estado alfa se vuelve fundamental. Cuando entras en alfa,
La mente lógica reduce su actividad y deja de interferir. En ese momento ocurre algo muy interesante. La puerta hacia la mente profunda se abre, y por primera vez puedes comunicarte directamente con la parte de ti que realmente ejecuta los cambios. Por eso muchas personas intentan cambiar su vida solo con pensamientos positivos durante el día, y no funciona. No es porque el método sea incorrecto, solo porque están hablando con la parte equivocada de la mente. Cuando aprendes a acceder al subconsciente en el estado adecuado, las palabras dejan de ser simples pensamientos y comienzan a convertirse en programación mental. Y en el siguiente paso descubrirás algo aún más interesante. ¿Por qué el subconsciente solo escucha de verdad cuando entras en alfa? Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes de todo el método. Si el subconsciente es tan poderoso, ¿por qué no responde cuando simplemente pensamos en lo que queremos durante el día? La respuesta está en cómo funciona el cerebro. Mientras estás en estado beta, el estado normal de vigilia, tu mente está ocupada procesando estímulos externos. Hay ruido mental constante, pensamientos, preocupaciones, análisis, recuerdos, planes. En ese nivel de actividad, la mente lógica domina casi todo el proceso mental. Y cuando la mente lógica está activa, actúa como un guardián. Su función es proteger las creencias que ya existen dentro de ti. Cada vez que aparece una idea nueva, como «puedo cambiar mi realidad» o «puedo crear algo diferente en mi vida», esa mente inmediatamente la compara con tus experiencias pasadas. Si no coincide con lo que ya conoces, simplemente la rechaza. Por eso muchas personas repiten afirmaciones durante el día sin ver resultados. No es que el subconsciente no tenga poder, es que el mensaje nunca llega realmente a él. La mente lógica intercepta la señal antes de que alcance la mente profunda. José Silva observó algo fascinante en sus investigaciones. Cuando el cerebro disminuye su frecuencia y entra en ondas alfa, ocurre un cambio muy claro en la dinámica mental. La mente lógica reduce su actividad y deja de interferir constantemente. En ese momento el subconsciente queda mucho más accesible. Es como si el filtro desapareciera por unos instantes. De repente, las ideas que antes encontraban resistencia, ahora pueden penetrar más profundamente en la mente. Y cuando una idea llega al subconsciente, acompañada de emoción y claridad, comienza a funcionar como una instrucción. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Porque el subconsciente no distingue entre algo imaginado con intensidad y algo vivido físicamente. Para la mente profunda, lo importante no es si algo ocurrió afuera, sino si fue experimentado internamente con suficiente claridad. Por eso el estado alfa es tan poderoso. No es magia ni misticismo. Es simplemente el momento en que el cerebro entra en una frecuencia donde el diálogo interno se vuelve más silencioso y la mente profunda empieza a escuchar con atención. Y cuando sabes exactamente cómo acceder a ese estado, puedes comenzar a comunicarte con la parte de ti que realmente programa tu realidad. Pero hay algo aún más interesante. Existe un pequeño gesto físico que puede ayudar a activar ese estado mucho más rápido. Un reflejo neurológico que el cerebro interpreta como el inicio de una experiencia interna profunda. Y eso es precisamente lo que descubrirás en el siguiente paso. Ahora que entiendes por qué el subconsciente solo se vuelve realmente accesible en estado alfa, es momento de hablar del primer paso práctico para entrar en ese estado. Y aquí aparece algo sorprendente. Existe un pequeño gesto físico capaz de ayudar al cerebro a iniciar ese cambio de frecuencia mental. José Silva enseñaba una técnica simple que muchas personas pasan por alto porque parece demasiado sencilla. Pero en realidad está basada en un reflejo neurológico muy interesante del cerebro humano. Todo comienza con la dirección de la mirada. Cuando elevas ligeramente los ojos hacia arriba, solo unos pocos grados, sin tensión, el cerebro interpreta ese gesto de una manera muy particular. Este movimiento está asociado con los momentos en que entramos en estados internos profundos, similares a cuando estamos soñando o imaginando vívidamente algo. En otras palabras, este gesto envía una señal silenciosa al cerebro. Es momento de ir hacia adentro. Lo curioso es que este pequeño movimiento comienza a reducir la actividad del análisis externo. El foco deja de estar completamente en el mundo exterior y empieza a desplazarse hacia el mundo interno. Es como si la mente cambiara lentamente de canal. Por supuesto, el movimiento por sí solo no crea el estado alfa completo,
pero funciona como una puerta de entrada. Un primer interruptor que ayuda al cerebro a iniciar el proceso de descenso hacia una frecuencia mental más tranquila y receptiva. Muchas personas intentan entrar en estados profundos de conciencia solo a través de la fuerza de voluntad, tratando de relajarse o dejar de pensar. Pero cuanto más intentan controlar el proceso, más activa se vuelve la mente lógica. El método que enseñaba Silva es diferente. En lugar de luchar contra la mente, utiliza pequeños mecanismos naturales del propio cerebro para guiarla suavemente hacia ese estado. Elevar ligeramente la mirada es el primero de esos mecanismos. Es un gesto discreto, casi imperceptible, pero sorprendentemente eficaz para comenzar a desconectar el ruido mental del estado beta. Y una vez que este proceso comienza, el siguiente elemento se vuelve fundamental. Porque hay algo que puede ayudar a que el cerebro baje aún más su frecuencia. Algo tan natural que hacemos miles de veces al día sin darnos cuenta. La respiración. En el siguiente paso, descubrirás cómo utilizar la respiración de una forma específica para que el cerebro empiece a asociar ese ritmo con el estado alfa. Después de activar el primer acceso con la mirada elevada, el siguiente paso del método es algo que todos hacemos de forma automática, pero casi nadie utiliza de manera consciente. La respiración. La respiración tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso. Cada vez que inhalas y exhalas, tu cerebro recibe señales sobre el estado en el que te encuentras. Si respiras rápido y superficialmente, el cuerpo interpreta que hay tensión o alerta. Pero cuando la respiración se vuelve más lenta y profunda, el sistema nervioso comienza a relajarse y la actividad cerebral empieza a disminuir. Aquí es donde el método de José Silva introduce un detalle muy específico. No se trata simplemente de respirar profundamente, se trata de crear una asociación mental entre la respiración y el estado alfa. Para hacerlo, cada exhalación se convierte en una señal interna que el cerebro empieza a reconocer como el inicio de ese estado mental. El proceso es muy simple. Inhala con calma por la nariz y cuando exhales, repite mentalmente una sola palabra: alfa. No es necesario decirlo en voz alta. Basta con escucharlo dentro de tu mente mientras el aire sale lentamente de tu cuerpo. Al principio puede parecer solo una palabra, pero el cerebro funciona por asociaciones. Cuando repites este proceso varias veces, la mente empieza a vincular ese sonido interno con la sensación de relajación que acompaña la respiración. Después de 4 o 5 repeticiones, ocurre algo interesante. El cuerpo comienza a responder de manera automática. Los músculos se aflojan, la respiración se vuelve más lenta y la actividad mental empieza a disminuir. Es como si el cerebro aprendiera que cada vez que aparece esa señal interna, es momento de bajar la frecuencia. Con el tiempo, esta asociación se vuelve aún más fuerte. Solo pensar en esa palabra mientras exhalas puede comenzar a inducir rápidamente el estado alfa. Pero aún falta un elemento clave, porque una vez que la respiración ha calmado el cuerpo y la mente lógica empieza a silenciarse, necesitas hacer algo muy sutil, algo que casi no requiere esfuerzo, un pequeño descenso interno de la conciencia, un cambio de sensación que indica que ya no estás enfocado en el mundo exterior, sino en el espacio interior de tu mente. Y ese es exactamente el siguiente paso del método. Después de activar el reflejo de la mirada y estabilizar la respiración, ocurre algo muy sutil dentro de la mente. No es un cambio brusco ni dramático. De hecho, muchas personas lo pasan por alto precisamente porque es demasiado natural. Sin embargo, este pequeño cambio marca el momento en que comienzas a entrar realmente en el estado alfa. José Silva explicaba que no es necesario forzar imágenes complejas, colores o visualizaciones elaboradas. El cerebro no necesita ese tipo de estímulos para cambiar de frecuencia. Lo único que se requiere es permitir que la atención se desplace suavemente hacia adentro. Es como si tu conciencia diera un pequeño paso hacia un nivel más profundo de tu propia mente. Puedes imaginarlo como un descenso interno. No un descenso físico, sino una sensación mental muy ligera, como si tu atención dejara de estar en la superficie de los pensamientos y comenzara a moverse hacia un espacio más silencioso. Algunas personas sienten esto como una leve pesadez en el cuerpo, otras perciben que la respiración se vuelve más lenta, y muchas notan que el diálogo interno comienza a bajar de volumen. En ese punto, el tiempo también parece cambiar ligeramente. Los segundos se sienten más amplios, como si el ritmo normal del pensamiento se hubiera desacelerado. No es que el mundo exterior desaparezca,
sino que deja de ocupar el centro de tu atención. Tu mente empieza a operar en un estado más tranquilo, más receptivo y menos reactivo. Este es precisamente el momento en que el cerebro empieza a funcionar en ondas alfa. No es un estado de sueño ni de pérdida de conciencia. Al contrario, es un estado de atención relajada donde la mente está despierta, pero libre del ruido constante del análisis. La mente lógica reduce su presencia y la mente profunda comienza a volverse accesible. Muchas personas creen que entrar en alfa es algo difícil o reservado para meditadores experimentados. Pero la realidad es mucho más simple. El cerebro humano entra naturalmente en este estado varias veces al día, justo antes de dormir, al despertar, o en esos momentos en los que la mente se vuelve tranquila y las ideas parecen fluir con más claridad. La diferencia es que aquí estás aprendiendo a entrar en ese estado de forma consciente. Y una vez que reconoces las señales, la calma del cuerpo, la respiración lenta, la quietud mental, sabes que ya estás dentro del espacio donde el subconsciente puede comenzar a escuchar. Pero entrar en alfa es solo la primera parte del proceso. La verdadera pregunta es ¿qué haces una vez que estás allí? Porque el subconsciente no responde a pensamientos vagos ni a deseos confusos. Para que realmente ejecute un cambio, necesita recibir una instrucción clara, completa y cargada de significado. Y eso nos lleva al siguiente paso del método: el protocolo exacto para enviar órdenes reales al subconsciente. Ahora que ya sabes cómo entrar en alfa, llegamos a la parte que realmente transforma este estado mental en una herramienta poderosa: la forma correcta de comunicarte con tu subconsciente. Porque aquí ocurre uno de los errores más comunes. Muchas personas logran relajarse, alcanzan un estado tranquilo, pero no saben qué hacer dentro de él. El subconsciente no responde a deseos vagos, ni a frases incompletas, ni a pensamientos confusos. No funciona como una conversación casual. Funciona más bien como un sistema de ejecución. Cuando recibe una instrucción clara, acompañada de una imagen emocionalmente significativa, comienza a reorganizar patrones internos para hacerla realidad. Por eso el primer paso del protocolo es visualizar el resultado final, no el proceso. La mente profunda no trabaja bien con la idea de algún día o en el futuro. Su lenguaje es el presente. Si imaginas algo como un deseo lejano, el subconsciente interpreta que debe mantenerse así, siempre en camino, pero nunca realizado. En cambio, cuando imaginas que algo ya ocurrió, el cerebro empieza a percibirlo como una nueva referencia interna. Mientras estás en alfa, imagina la escena como si ya fuera parte de tu vida. No necesitas construir una película compleja ni forzar detalles exagerados. Basta con ver una situación simple que represente el resultado que deseas. Puede ser un momento breve, una conversación, una sensación específica que confirme que aquello que querías ya es real. El segundo elemento es añadir un pequeño detalle sensorial. El subconsciente reconoce la realidad a través de sensaciones. Puede ser la luz en un lugar, el sonido de una voz, la textura de algo que estás tocando o incluso la temperatura del ambiente. No tiene que ser algo elaborado. De hecho, un solo detalle concreto suele ser suficiente para que la mente profunda perciba la escena como algo auténtico. Luego viene el componente más importante de todo el proceso: la emoción. La emoción es el lenguaje químico del subconsciente. Cuando una imagen mental se acompaña de una emoción clara, como alivio, gratitud, seguridad o alegría, el cerebro interpreta que esa experiencia tiene valor real. Es esa emoción la que activa los mecanismos internos que comienzan a reorganizar percepciones, decisiones y comportamientos. Finalmente, el proceso se sella con una frase corta que funciona como una orden mental. En el método Silva, esta frase representa la confirmación de que la instrucción ha sido entregada. No se trata de repetir afirmaciones muchas veces, sino de cerrar la experiencia con una certeza interna. Una expresión simple que indique que lo que acabas de visualizar ya está establecido dentro de tu mente. Cuando estos elementos se combinan dentro del estado alfa, la imagen final, el detalle sensorial y la emoción, el subconsciente recibe algo mucho más poderoso que un pensamiento. Recibe una instrucción completa. Y en ese momento comienza a hacer lo que mejor sabe hacer: ejecutar. Pero aún hay un último paso, uno que muchas personas desconocen y que marca una diferencia enorme entre quienes simplemente practican el ejercicio y quienes realmente comienzan a ver resultados. Un pequeño intervalo de tiempo después de la visualización.
Apenas unos segundos. Un momento silencioso donde el cerebro termina de consolidar la instrucción. Y ese instante final es más importante de lo que imaginas. Aquí llegamos al último elemento del método. Y curiosamente es uno de los más simples, pero también uno de los más ignorados. Después de visualizar el resultado y activar la emoción dentro del estado alfa, la mayoría de las personas termina el ejercicio inmediatamente. Abren los ojos, vuelven a su rutina y creen que el proceso ha terminado. Pero según las enseñanzas de José Silva, aún falta un momento crucial. Después de completar la visualización, debes permanecer en alfa durante unos 10 segundos más. No necesitas hacer nada nuevo durante ese tiempo. No tienes que repetir frases ni crear más imágenes. Simplemente permanece allí, en silencio, con la mente tranquila y el cuerpo relajado. Esos 10 segundos funcionan como un espacio de integración. Durante ese breve instante, el cerebro comienza a consolidar la instrucción que acabas de crear. Las imágenes mentales, la emoción y la intención empiezan a fusionarse en una sola señal interna. Es como si la mente profunda recibiera el mensaje completo y comenzara a registrarlo como una nueva referencia. En ese punto, ocurren procesos que no puedes ver directamente, pero que tienen efectos muy reales. El cerebro reorganiza conexiones neuronales, el sistema reticular, que filtra la información que percibes del mundo, empieza a ajustarse a la nueva intención, y tu percepción comienza lentamente a alinearse con aquello que imaginaste. Esto no significa que la realidad cambie mágicamente de un momento a otro. Lo que cambia primero es tu programación interna, y cuando esa programación cambia, tus decisiones, tus reacciones y tu manera de interpretar las oportunidades del entorno también comienzan a cambiar. Poco a poco, la dirección de tu vida empieza a moverse hacia aquello que sembraste en tu mente. Por eso Silva repetía una idea fundamental. El subconsciente siempre obedece la instrucción dominante que recibe. Si durante años ha recibido pensamientos de duda, miedo o limitación, seguirá ejecutando esos programas. Pero cuando empiezas a entrar conscientemente en alfa y a entregar nuevas instrucciones con claridad y emoción, comienzas a reemplazar esas antiguas programaciones. Después de esos 10 segundos, puedes abrir los ojos lentamente y continuar con tu día. No necesitas analizar lo que hiciste ni preguntarte si funcionará. De hecho, dudar inmediatamente después del proceso puede interferir con la instrucción. Lo mejor que puedes hacer es cerrar el ejercicio con una sensación simple de certeza interior, como si el mensaje ya hubiera sido enviado. Con el tiempo, repetir este proceso entrena a tu mente a trabajar a tu favor. Lo que antes parecía una lucha constante contra pensamientos negativos o autosabotaje, empieza a transformarse en una cooperación interna más clara. Y entonces comprendes algo importante. El subconsciente nunca estuvo en tu contra. Siempre estuvo obedeciendo, solo que ahora tú sabes cómo darle la dirección correcta.